Buenas noches y bienvenidos al tercer capítulo de es Filosofía Política, ¿no? Temporada uno. Historia de la filosofía política de manera cronológica es la temporada uno, ¿no? En este capítulo nos adentraremos exclusivamente en la filosofía política renacentista, ¿no? En esta etapa de transición clave sobre el pensamiento medieval y la modernidad una etapa muy esencial, ¿no? Acá tengo una obra, un libro, en el cual indica más o menos, ¿no? Un poco de la historia de lo que es la filosofía política de manera cronológica, ¿no? Es algo corto, sinceramente. Es esta obra, lo tengo impreso de esta manera. Es de un docente de mi universidad que repasa un poco sobre lo que es el, este, el Renacimiento, ¿no? Acá indica que durante el Renacimiento la filosofía política secular empezó a emerger después de cerca de un siglo de pensamiento político teológico en Europa, mientras que la Edad Media sí vio la política secular en la práctica bajo el gobierno del Sacro Imperio Romano Germánico. El campo académico era completamente escolástico y por lo tanto de naturaleza cristiana. Un poco equívoco, pienso yo. Aún había conflictos con la naturaleza cristiana, ¿no? Pero vamos a ir analizando. Este tipo de obras es importante tratar de leer y recalcar para poder hacer un análisis un poco más, ¿cómo indicarlo? Un poco más profundo, ¿no? De lo que estamos hablando. Es historia de la filosofía, en parte, ¿no? Esta temporada 1 es historia de filosofía política, ¿no? Estamos hablándolo de manera cronológica, el desarrollo cronológico de este mismo. Entonces es importante también recalcar otro tipo de análisis cronológicos e históricos para poder comprender qué tan equivocados o qué tan ubicados están respecto al tema, ¿no? Y también ampliar nuestro conocimiento, ¿no? Porque hay muchas cosas que en bastantes obras no se encuentran, ¿no? Claro ejemplo es esta obra de acá. Esta es del doctor Jaime Balmes, que es Filosofía Elemental. Esta la compré en un mercado pequeño. Es importante también ampliar la lectura en distintos ámbitos, no simplemente por el hecho que ya tengas un libro de filosofía general, te quedes con ese libro, ¿no? Siempre es importante ampliar, ¿no? En la cual hace diferencias de épocas también contemporáneas, facultades auxiliares de esas mismas, entendimiento de la cultura misma y otros aspectos, ¿no? Generales respecto a lo que es el, este, el pensamiento, ¿no? Ideológico. ¿Y dónde habla en esta obra? Ya sé que hay algunos que ya han leído dicha obra en la filosofía elemental de Balmes. En la ética. En la ética es donde habla esencialmente de lo que es la política, ¿no? Acá expande un poco su conocimiento referente a y nos indica que hay ventajas de la asociación respecto al Renacimiento en épocas modernas. Es algo corto, pero esencial, pienso yo, ¿no? No dejemos que simples cosas cortas no queden en base, ¿no? Entonces, entonces, bajo esa concepción de lo que es filosofía renacentista, vamos a ir avanzando, ¿no? Un conocimiento bastante amplio. ¿Qué vamos a entender en este aspecto, no? ¿Qué más cabe indicar que esa transición de la época medieval a la renacentista es un claro ejemplo de desarrollo, ¿no? Bueno,
filosofía medieval a la filosofía moderna. La filosofía renacentista es el medio intermedio, el intermediario de dicho aspecto, ¿no? Y entonces, como es una época intermedia, vemos el desarrollo de este mismo, ¿no? Primero, ¿de qué época se extiende, no? El Renacimiento se extiende aproximadamente entre el siglo XIV y el siglo XVI. Este representa un renacer en las artes, las ciencias y fundamentalmente de las ideas. Ahí es donde se desarrolla, ¿no? Ese periodo se caracteriza por una profunda transformación en la forma de pensar de la sociedad y el poder político también. Esto influenciado increíblemente por el redescubrimiento de la filosofía y la cultura clásica, ¿no? Acá es donde se redescubre el pensamiento de Platón, de Aristóteles, ¿no? James Balaam hace una referencia a ello, ¿no? En lo que es el capítulo de ética netamente, sobre cómo este mismo era referenciado sobre la cultura grecorromana, ¿no? O sea, cómo el impacto de ya pensamientos e ideas clásicas impactaron en esa época renacentista, ¿no? ¿Qué más indicar? Había un giro gigante hacia el humanismo. En la filosofía política renacentista también se llega a cuestionar a la visión medieval que subordinaba el poder político a la autoridad divina, ¿no? Que ya lo hablamos en la sesión anterior. Que el centro era la autoridad divina, ¿no? Y se desarrollan ahí, en el Renacimiento se desarrollan ya ideas que ponen al ser humano en el centro de la reflexión política. El más importante de estos pensadores que vamos a hablar es Maquiavelo, que también en esta obra del docente universitario que indico, se hace un desarrollo de este mismo, ¿no? Hay una obra, El Príncipe, que es el que influyó, ¿no? Cuya obra desafió las normas tradicionales de la moral y la política, ¿no? Y defendió una perspectiva realista. Esto lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Vamos a hacer un contexto histórico y cultural del Renacimiento. El Renacimiento surgió en las ciudades italianas más que nada, como Florencia y Venecia. Esas son las ciudades-estado. Estas ciudades es donde la estructura política era diferente a la monarquía feudal, ¿no? Que dominaba en gran parte la Europa. Esas ciudades fomentaban una economía mercantil dinámica, una mayor autonomía política y a menudo una competencia entre familias nobles y burguesas, ¿no? Por el control del poder. Ese ambiente urbano y secular permitió a pensadores renacentistas alejarse enormemente, ¿no? De la ortodoxia medieval y explorar nuevas ideas políticas basadas más que nada en la observación de la realidad concreta y no en la tradición teológica como se tenía antes visto, ¿no? Es ahí donde se da también la influencia de la Reforma Protestante, que desafió a las autoridades de la Iglesia Católica y también alentó a los gobernantes seculares a afirmarse como figuras independientes totalmente, ¿no? La era de los descubrimientos también amplió la visión del mundo enormemente, haciendo que los filósofos y estadistas comenzaran a pensar en el poder y en la organización política, ¿no? Desde una perspectiva mucho más amplia, mucho más diversa. Y ahí es donde entramos a nuestro querido autor, Nicolás Maquiavelo. Príncipe fue escrito entre 1511 y 1512, publicado en 1532. Después de la muerte de su autor, este trabajo, así como los discursos sobre la primera década de Tito Livio, un riguroso análisis del periodo clásico, influyeron mucho en el pensamiento político moderno en Occidente. Una minoría, incluyendo a Jean-Jacques Rousseau, interpretaba El Príncipe como una sátira destinada como regalo a los Medici después de su recuperación de Florencia, tendiendo a la posterior expulsión de Maquiavelo de Florencia. Aunque la obra fue escrita para la familia Medici, quizás con el fin de influir para que lo redimieran del exilio, Maquiavelo apoyó a la República de Florencia en lugar de la oligarquía de los Medici. Un resumen corto, ¿no? Cabe recalcar que El Príncipe marcó un punto de inflexión en la filosofía política al romper con la tradición moralista de la Edad Media. Puesto de que Maquiavelo es más que nada conocido por su realismo, ¿no? A sostener que el poder político debe basarse en la realidad de la naturaleza humana, ¿no? Y no en principios éticos e ideales. Acá se hace una increíble sátira a lo que es la referencia a Medici, ¿no?
Ya, aquí se hacen importantes desarrollos en la obra. Vamos a hablar de tres principales. Primero que nada, el concepto de virtud y fortuna. Maquiavelo introduce la idea de virtud, la cual es una cualidad que implica bastante habilidad, ¿no? Es implicante en eso. Astucia y flexibilidad también para adaptarse en las circunstancias, ¿no? Según Maquiavelo, un líder debe ser lo suficientemente astuto para adaptarse y aprovecharse de la fortuna, de la suerte o el destino, que es también así llamado, y así mantener su virtud, ¿no? Digo, su poder. La virtud, o sea, virtud, tal como es escrito, no lo piensen en virtud, ¿eh? Es virtud, virtu con acento. No es una virtud moral, sino una habilidad de práctica para manejar el poder con efectividad, ¿no? Es un desarrollo gigante, ¿no? Para poder desarrollar. Ahora bien, también se habla de la autonomía de la política dentro del príncipe. Puesto de que en el príncipe Maquiavelo sostiene que la política tiene su propia lógica, ¿no? Y no debe estar subordinada a la moral o a la religión. Un gobernante debe estar dispuesto a hacer lo necesario para conservar su poder, como indico. Incluso si eso significa actuar en contra de la ética convencional, ¿no? Ese planteamiento constata fuertemente con la visión medieval que veía el poder como un instrumento de la voluntad divina, ¿no? También se habla de un punto muy interesante en El Príncipe, que es el gobernante como figura autónoma, ¿no? Puesto de que para Maquiavelo el líder político debía actuar como un estratega, manejando tanto el poder diplomático, ¿no? Como la fuerza según lo requerían las circunstancias mismas de ese tipo de desarrollos. Eso también introduce la famosa frase del fin justifica los medios, ¿no? Es una famosísima frase que simbolizaba su enfoque pragmático de la política, ¿no? Era más que nada eso. De ahí también vamos a hablar un punto de inflexión increíble en lo que es la filosofía renacentista. Este mismo es el humanismo cívico y la idea de la república. Ya cerramos con esto Maquiavelo. Posteriormente ya Thomas Hobbes hablan de Maquiavelo. Lo vamos a hablar en la siguiente temporada, que esto ya es pensamientos. Esta temporada es bastante corta, la verdad. Estas son inflexiones ya más cronológicas y históricas de lo que es la filosofía política, ¿no? Ya en temporadas posteriores vamos a hablar de pensamientos personales de bastantes autores, en la cual vamos a profundizar más que nada El Príncipe, ¿no? También una obra impactante en esa época, ¿no? En la época renacentista. Bueno, pasando al tercer punto de lo que es la historia de la filosofía política en tiempos renacentistas, está el humanismo cívico y la idea de la república. Puesto de que el Renacimiento también trajo consigo el concepto de humanismo cívico, ¿no? Una corriente de pensamiento que promovía la participación activa en la vida política. La participación activa en la vida política está inspirada en la República de Platón, ¿no? Y en la historia de la Roma clásica, ¿no? Los humanistas renacentistas también valoraban el servicio público y la idea de que el Estado debía estar orientado hacia el bien común, ¿no? O sea, eso es lo que implicaba ser alguien humanista, ¿no? Alguien humanista cívicamente. ¿Quién habla de este humanismo, no? En estas épocas renacentistas. Principalmente dos autores, Bruni y Bergerio. Leonardo Bruni y Prieto Bergerio. Ambos en el mismo año, que fueron defensores de la idea de una república basada en la participación activa de los ciudadanos, ¿no? Creían que una vida cívica comprometida era esencial para el florecimiento humano gigante, ¿no? Y que los individuos tenían la responsabilidad de contribuir al bien común, ¿no? Era basado en eso, más que nada, esa creencia. Y también la influencia en la república política, ¿no? En la política republicana. La idea de que la república inspiró a los líderes ciudadanos de varias ciudades-estado italianas también a valorar esas libertades civiles y a fomentar un gobierno más representativo. Llega a influir también, ¿no? El humanismo cívico influyó en la teoría política posterior, especialmente en los conceptos de ciudadanía y participación del Estado, ¿no? Es donde impacta más que nada ese gran cambio.
Después de pasar a ese humanismo, ¿qué más podemos hablar de las épocas medievales? Digo, renacentistas. De la realidad del poder, también. Acá entra un autor bastante contemporáneo para la época moderna. También amigo de Maquiavelo, ¿no? Que también lo cita en parte. Estamos hablando actualmente del siglo XV, a 1483. Casi ya entrando al siglo XVI, a 1500. Es Guicciardini. Francisco Guicciardini es el autor, que también en esta obra habla. Él compartía con Maquiavelo una visión realista de la política. Sin embargo, mientras que Maquiavelo tendría a ofrecer reglas generales para el buen gobierno, Guicciardini era el más escéptico, ¿no? Acerca de la posibilidad de aplicar principios universales de la política. ¿Qué más indicar? Que al ser escéptico en ese aspecto, hablaba de dos puntos importantes. Primero que nada, la importancia de la experiencia personal, ¿no? Que Guicciardini enfatizaba que cada situación política es única y que un líder debe basarse en la experiencia y la intuición más que en normas fijas, ¿no? Ese enfoque práctico subraya la complejidad y la imprevisibilidad de la política en sí misma, ¿no? También la crítica al idealismo, ¿no? Guicciardini es conocido por su escepticismo hacia el idealismo. Para él la política es compleja y caótica y los líderes deben ser flexibles y adaptarse a las circunstancias cambiantes también. Cabe indicar eso, ¿no? También, aparte de Guicciardini, hay una transformación del pensamiento político renacentista, ¿no? La filosofía política renacentista transforma la forma en la que se percibía el poder y la autoridad, puesto que al enfatizar la autonomía de la política y al poner el enfoque de la realidad en lugar de la idealidad, había pues la idea de los pensadores renacentistas, ¿no? Que sentaron las bases para el pensamiento político moderno, ¿no? Y esa transformación del pensamiento político renacentista es enorme. ¿Qué más indicar? Que la política dejó de ser vista únicamente como una extensión de la moral y ya pasó a ser algo mucho más grande, ¿no? Un campo en el que el poder debía manejarse de acuerdo con las circunstancias, con una perspectiva secular. Es algo increíble, que tenía que ser pragmática ya, ¿no? En ese entonces. Ya no se podía quedar en simplemente ideas seculares. Para finalizar, hablar del legado de la filosofía política renacentista también es importante. ¿Qué nos deja a partir de todo lo visto en esta sesión del día de hoy? ¿Qué nos dejaría? ¿Qué nos indicaría Maquiavelo, Guicciardini, pensadores impactantes, ¿no? En esa época renacentista? Puesto de que al separar la moral religiosa del Estado, propone una visión pragmática del poder, hacen una evolución de esta misma, ¿no? Maquiavelo y más que nada sus contemporáneos, los siguientes a él mismo, abrieron el camino para la política moderna. También hicieron un desarrollo, ¿no? Donde el Estado es una institución autónoma con sus propias reglas y objetivos, puesto que su influencia es visible en teorías posteriores de soberanía y en el desarrollo de la política como un campo de estudio, ¿no? Independiente de la ética y de la religión, hacen una apertura, ¿no? A eso mismo, ¿no? Entonces, hemos visto, ¿no? A lo largo de este capítulo que la filosofía política establece los cimientos para el surgimiento del Estado moderno y la teoría política secular. Por ejemplo, El Príncipe de Maquiavelo y el humanismo cívico fueron fundamentales en la transición hacia un modelo político que ve el poder como algo práctico, ¿no? Y estratégico en lugar de subordinado a los principios morales absolutos de la época medieval de entonces, ¿no? También indicar que deja una huella profunda. Toda la política renacentista dejó una huella profunda en la cultura y duradera en el pensamiento occidental, ¿no? Influyendo no solo en la teoría política, sino también en la práctica del poder. Su legado se extiende en varios aspectos. Por ejemplo, el realismo político, ¿no? Y la autonomía de la política.
Nicolás Maquiavelo, más que nada en el Príncipe, estableció, ¿no?, en particular el precedente para el análisis político objetivo y libre de moralismos. Esa autonomía permitió traer a la política y tratar a la política misma como una disciplina que requiere habilidades más que nada específicas y que responda a su propia lógica, ¿no? Esto totalmente apartada de la ética religiosa. Y en adelante el análisis político también pudo explorar cómo funcionan realmente, por ejemplo, el poder y las instituciones, ¿no?, por dentro. En lugar también de limitarse a cómo deberían ser según ideales religiosos o morales, que ya no aplica en esa época, ¿no? Ese enfoque crítico sentó las bases para el desarrollo de la teoría política como un campo de estudio propio, como ahora lo conocemos ahora, ¿no?, centrado en la observación y la experiencia más que nada. También surge el Estado moderno, ¿no? Al distinguir la política de la teología y la moral, los pensadores renacentistas ya prepararon el terreno enormemente para el surgimiento del Estado moderno. Es un concepto clave que se consolidaría en el pensamiento de la filosofía política moderna, ¿no? El Renacimiento ayudó a ver el Estado que actúa en beneficio de la estabilidad y el bienestar de sus ciudadanos, ¿no?, y que debe ser gestionado por principios pragmáticos y no exclusivamente religiosos. Esa noción misma permitiría posteriormente el desarrollo, ¿no?, de teorías de soberanía y la idea de un Estado que actúa por el bien público, ¿no?, de manera independiente de la Iglesia, enormemente. También la influencia en el humanismo cívico, ¿no? La influencia en el humanismo cívico y la idea republicana también, puesto que el humanismo renacentista promovió el ideal de una ciudadanía activa y comprometida con el bien común. Vemos también una visión que se arraigara, ¿no?, en teorías republicanas posteriores y con las ideas democráticas, ¿no? La inspiración también en la República Romana y en la democracia ateniense misma, esa misma impulsó más que nada un compromiso cívico, ¿no?, en los ciudadanos, que ya no son meros súbditos, sino también tienen voz y voto. Son agentes activos, ¿no?, en la construcción y el mantenimiento mismo de la sociedad, que su voz y voto ya también cuenta. Ese legado es fundamental hasta el día de hoy. Más que en la formación de estados republicanos y democráticos modernos, como Estados Unidos, como vemos actualmente, ¿no? Es también indicar que hace un cuarto legado, que es el impacto en la teoría y práctica de la política posterior. Eso mismo hace la influencia de Maquiavelo y sus contemporáneos, que se entiende con autores que vamos a hablar en la siguiente sesión, como Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, quienes tomaron elementos del realismo político renacentista para desarrollar sus propias teorías sobre el contrato social, la legitimidad del poder, también la idea de la razón del Estado, que surge también en ese periodo, ¿no? Eso sería clave en la política de los siglos posteriores, influyendo tanto en los estados monarcas, en los estados absolutistas, como también en los estados republicanos que había en ese entonces, ¿no? Ahora, como estábamos hablando de Hobbes, de Locke, ya finalizando, en el próximo capítulo vamos a dar un salto hacia el pensamiento político moderno, ¿no? Un periodo en que las ideas de soberanía, libertad individual, contrato social van a redefinir la comprensión del poder y la relación entre gobernantes y gobernados, ¿no? Vamos a ver increíblemente, ¿no? Ese capítulo va a mostrar ideas de Hobbes, de Locke. Bueno, ¿qué más indicar que eso? Con eso estaríamos más que nada ya acabando el capítulo del día de hoy. Espero les haya parecido bastante interesante repasar, dar un repaso más que nada sobre lo que es la época renacentista, ¿no? Primera vez que estoy agarrando libros y obras. En sesiones posteriores vamos a hablar ya también de obras específicas, ¿no?, de distintos autores. Espero también traer a algunos invitados para poder ver y que compartan también sus ideas con lo que respecta. ¿Y qué más indicar? Que lean filosofía. Eso sería todo. Muchas gracias y espero hayan disfrutado de la sesión.